reforzar el contexto y quienes anotamos el versículo bíblico, exactamente Mateo 27:46. En la versión Reina Valera de 60 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siguiente pregunta. En la exposición dijiste que las perfecciones incomunicables pertenecen a la esencia divina y las comunicables pertenecen a la naturaleza divina. ¿Puedes explicar la diferencia entre esencia y naturaleza? Esencia es incomunicable. Solo Dios participa en esa esencia, solo Dios tiene esa esencia. Naturaleza es las perfecciones que Dios tiene, dije antes, en grado infinito y se comunican al hombre en grado limitado. Por eso Pedro dice en su epístola estas palabras, que por las promesas recibidas hemos venido a ser hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Entiendes? No de la esencia, sino de la naturaleza. Esa es la distinción. La esencia es incomunicable, la naturaleza puede comunicarse. Perdón. Por eso tenemos vida eterna, porque la naturaleza de Dios es eterna. Y nosotros participamos en la eternidad de Dios cuando nos coloca en Cristo. ¿Me estáis siguiendo? Yo no puedo participar de nada de Dios si no estoy en Dios. Y para eso Dios me coloca en Cristo, para que, ya que en Él estaba la vida, yo pueda participar de la vida y de la vida eterna. Excelente. La siguiente pregunta dice: ¿qué significa el engendramiento del verbo de Dios? Bueno, mañana voy a tocar eso un poco. Pero lo que significa generación no significa origen, sino comunicación, manifestación de vida. Es decir, el Padre engendra, mañana lo voy a tocar con calma, por eso no quiero anticipar mucho eso. El Padre engendra eternamente un Hijo y lo hace por medio o de manera inmanente, no como origen, sino como relación y personificación de esa segunda persona divina. Mañana lo explico un poco de calma. Mientras tanto, exprimir la cabeza, porque eso es muy importante. La siguiente pregunta dice: la palabra Elohim está en plural. ¿Esto sería una evidencia de la existencia de la Trinidad desde el Antiguo Testamento? Bueno, pudiera, pero no necesariamente. Elohim es una palabra efectivamente plural, dioses, pero también se utiliza para referirse a los jueces de la tierra. Dice que la Biblia que Dios os llama dioses. De manera que si Dios os llama dioses a vosotros, es una palabra plural, pero no necesariamente puedes, a la luz del Nuevo Testamento tú puedes distinguir que ese nombre viene muy bien para la deidad, está claro, pero no puedes descubrirlo o no podían descubrirlo simplemente en la lectura del Antiguo Testamento. La siguiente pregunta dice: algunos creyentes, basados en 1 Corintios 15:45 y 2 Corintios 3:17, enseñan que Cristo en su resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante, que ahora el Señor Cristo es el Espíritu, en otras palabras, el tercero de la Trinidad. ¿Es esto alguna forma de modalismo? Absoluto. Cristo es espíritu vivificante en el sentido de que por medio de su obra tú puedes recibir el Espíritu de Dios. Está claro, y puedes recibir la regeneración y puedes tener a Dios en ti. Pero Cristo no es espíritu. La naturaleza humana de Cristo resucita y en el cuerpo de resurrección, ¿y qué dice? Tocad y ved que yo mismo soy. El espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. De manera que espíritu vivificante es porque en su resurrección comunica vida. Si no hubiera resucitado, no habría ni justificación ni comunicación de vida. La siguiente pregunta dice: ¿por qué la Trinidad no es trinitarismo? Es decir, la creencia en tres dioses separados. Eso te lo podrían explicar muy bien los mormones. Pero quiero decir que no son tres dioses, no es un triteísmo, es una unidad trinitaria.
¿Notáis esa diferencia? Luego, ¿la persona del Padre es Dios? ¿Dios único? Sí. ¿La del Hijo es Dios único? Sí. ¿La del Espíritu Santo, Dios único? Pero esas personas no pueden ser un triteísmo o tres dioses por una razón. Porque están inmanentemente vinculadas una a la otra. El Padre está en el Hijo está en el Padre y el Hijo están en el Espíritu y el Espíritu está en el Padre y el Hijo. ¿Está claro? No está claro, pero mañana lo voy a aclarar un poco más. La siguiente pregunta dice, he escuchado que personas con base en la doctrina de que Dios existe siempre en el tiempo presente, afirman que Jesús en este momento está siendo torturado, crucificado o esperando la resurrección. ¿Qué piensa usted al respecto? El hecho que Dios viva en tiempo presente no significa que tú dejes de vivir el tiempo. ¿Está claro? Es decir, el tiempo discurre para ti y para mí, en un pasado y en un presente. Los acontecimientos del pasado terminaron y los del presente terminaron. Lo que sí Dios tiene en mente es la obra del Calvario desde el origen de la creación del hombre. Por tanto, dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. ¿En base a qué? A que la obra expiatoria de la cruz, Dios la toma en el tiempo histórico del hombre como futuro, pero en su tiempo como un presente. Para él, para él Cristo asume en el plan de redención la satisfacción de la deuda penal del pecado y cumple el sacrificio expiatorio, porque el Cordero antiguo no quitaba, llevaba el pecado, mientras que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La siguiente pregunta dice, sabemos que la eternidad no es tiempo infinito, como la Iglesia contemporánea tiende a definirla, sino que es ausencia de tiempo. Al ser esto así, la ausencia de tiempo significa también ausencia de cambio, por lo cual Dios es inmutable. ¿Sería entonces correcto decir que en Dios nunca hay un nuevo pensamiento y correcto decir que todo lo que Dios tiene en mente lo ha tenido eternamente? Correcto. Dios no tiene pensamientos, tiene un pensamiento, lo mismo que no tiene decretos, tiene un decreto. Pero ese pensamiento de Dios puede variar en el sentido de tomar una ruta nueva que Él tiene planificada. Vamos a ver, Dios no le sorprende algo y tiene que resolverlo ahí, sino que Dios lo tiene resuelto. Por ejemplo, Abraham estaba diciéndole a Dios, si hay 50 justos. Dios le dijo, voy a destruir la ciudad. Pensamiento, voy a destruir la ciudad. Si hay 50, entonces no lo hago. ¿Ha cambiado de pensamiento? No, ha tomado otra orientación. ¿Me estás entendiendo? Que ya la tiene planificada. Imagínate una estación de ferrocarril. Aquí hay ferrocarril, ¿verdad? Todos viste. La estación del tren tiene varias vías. Pero esas vías vienen todas de una única vía. El tren viene por esa vía. Y de pronto el jefe de la estación o del centro de control mueve las agujas y ese tren que iba por una vía se desvía a otra. Eso no es un invento, no plantan esa vía en ese momento. Es un camino que el tren puede coger. De modo que Dios tiene un pensamiento amplio y absoluto de todas las cosas. Y si ocurre esto, Dios tiene una variante. Por eso se dice en la Biblia que Dios se arrepintió. No significa que le molestó hacerlo, sino que tomó otra variante que ya había establecido. Por último, la última pregunta. ¿Cómo le puedo hablar, o mejor dicho, enseñar acerca de la Trinidad en amor a un familiar que es testigo de Jehová o unitario? Encomienda al Señor tu camino y esto, no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Y a esta gente no la vas a mover 2 milímetros porque le han hecho un lavado de cerebro. ¿Está claro? Le han insistido una y otra vez en una mentira diabólica. Y están enseñándole eso en una Biblia adulterada. La Biblia Nuevo Mundo no es una revisión, es una perversión. De manera que cuando en la Biblia Nuevo Mundo aparece la palabra adoración, la traduce en adoración cuando se refiere al Padre. Y la traduce le rinden homenaje cuando se refiere al Hijo. En el mismo capítulo, ¿te das cuenta lo que son estas personas? Por tanto, lo único que puedes decirle a un testigo de Jehová, perdóname, yo he tenido que pedir perdón al Señor por mi mal comportamiento con los testigos de Jehová. También a mí me asoma la carne por las orejas. Esto, yo he tenido mis grandes confrontaciones y he dicho muchas tonterías, no herejías, pero me he metido con ellos y no tienes ningún derecho a hacerlo, ¿eh? Yo no tengo ningún derecho. Entonces, cuando viene uno de estos, perdón, ¿puedo contaros una historia rápida? Tenía que preparar... ¿Qué decías? Claro. ¿Cómo me conoce? ¿Puedo contarla? La voy a contar de todas formas. Yo estaba un día preparando unas conferencias en casa, le dije a mi querida esposa, Esther, la que está con el Señor, yo no sé si sabéis todos que Susana y yo somos 2 viudos que nos hemos casado. ¿Lo sabíais o no? Sí. No, bueno, ya lo sabéis. De modo que si yo digo, mi esposa Esther, y no está ahora, alguien va a pensar, se divorció de su mujer. No, la llevó el Señor a su presencia. ¿Right? Yo tenía que preparar una conferencia muy complicada. Y le dije a mi queridísima esposa Esther, déjame tranquilo toda la mañana, ¿puedes? Y entonces una mujer, cuando tú le dices eso, sabe lo que ocurre. Yo vivía en una casa que frente, cruzando la calle, estaba uno de los comercios, un shopping, no sé si oíste, un centro comercial, se llama El Corte Inglés. A lo mejor os suena. Bueno, pues lo tenía enfrente de casa. ¿Qué hace una mujer cuando le dice no me molestes? Se va al Corte Inglés. Y yo dije, bueno, Samuel, tienes paz y calma. Cuando yo estoy trabajando, siento en la puerta de casa, ring. Y dije, ¿cómo puede llamar si el portal está cerrado y yo no lo abrí a nadie? Ellos, estos 2, que eran 2, se ponen en la puerta de casa, llaman a todos los timbres y si tienen la casualidad de que alguno le abre, pues se van recorriendo el edificio. Abro la puerta y me los encuentro los 2. Y le dije, mire, estoy muy ocupado. No, pero es un minuto nada más. Bueno, pase. Y ahí los meto en la sala, yo me siento con ellos. No, que queremos decirle, le dije, mire, me empecé a hablarle de Cristo y de la deidad de Cristo y tal, y era un lío. No me dejaban hablar entre los 2. Yo quería decir algo y el otro, y el otro. Y yo dije, un momentito. Vamos a poner una regla de juego. El tiempo que usted hable, yo el mismo tiempo para responderle. ¿Está claro o no? Bueno, ahí comenzamos. Yo ponía mi reloj. 3 minutos. Cuando terminaba, le arremetía 3 minutos. Y así, al fin y al cabo, como no llegábamos a un acuerdo, era un diálogo de locos. Uno de ellos me dice no sé qué y se levanta y dice, nos vamos. Y yo no me dejó contestar. ¿Sabes lo que dice? Dios me perdone. Me levanté, fui a la puerta, le eché la llave y le dije, siéntese ahí. Porque me toca responder, esa es la regla del juego, ¿no? Y le respondí y le dije, ¿quiere marcharse? Me levanté, abrí la puerta, puede irse. Y allá se van los 2.
yo me pongo a trabajar. Media hora después, me llama. Abro la puerta, los dos. Y cuando me vieron, me dice uno de ellos, perdón usted, nos hemos equivocado de piso. ¿Qué ocurría? Que llevaban la lista de las viviendas punteada, no puntearon esa y llamaron al timbre. Yo dije, pase y... No. Y yo le dije, pase, siéntense, quiero pedirles perdón. Mi comportamiento ha sido indigno. Lo único que quiero decirles es que ustedes no tienen la seguridad que yo tengo. Les testifiqué de Cristo, le dije, yo no tengo nada que decir. ¿Tienen algo ustedes? No, muchas gracias. No hay forma de hacerles entender, porque los han condicionado. ¿Entiendes? Lo único que tienes que hacer con los testigos de Jehová es darle tu testimonio personal. No porque vamos a vivir en la tierra y no sé qué y no sé cuándo, y solo 144.000 en el cielo, y tú le dices, miren, Juan 1:12 dice que son hijos de Dios. Y en la tierra, si vamos a vivir en la tierra, solo no me interesa, porque yo tengo una morada celestial. Amén. ¿Está claro? Y tengo una esperanza que usted no tiene. ¿Le testificas? Le das la mano y el Señor. Y luego, si tienen algún problema, le recomiendas CLC para que busquen un libro de Trinidad. Muchísimas gracias, pastor, en nombre creo que de todos los presentes.